Con las fuerzas militares de cada aldea, combinado con el liderazgo y excelentes estrategias de los capitanes de Esparta, lograron retomar los territorios de Oto, Jetsu, Tsuki y Taki. Todo esto en menos de un mes de continuas y arduas batallas, que redujeron más de 2/5 de las fuerzas de cada aldea. Ahora solo quedaban las 3 aldeas que rodeaban a Megakure, siendo estas Kusagakure, Homaegakure, y Takumi no Sato. Estos eran los territorios guardianes que protegían el portal de donde provenían los demonios. Y de cada territorio guardián habían conseguido información en los enemigos. Homaegakure era protegida por un jinete obscuro gigante que era escoltado siempre por 20 legiones demoníacas. Él fue el responsable de conquistar Otogakure. Kusagakure era resguardada por un poderoso demonio que compartía estatus con la primera jerarquía demoníaca, que involucra a Lucifer. Y por último, Takumi no Sato era vigilada por uno de los demonios más poderosos que también compartía rango de poder con Lucifer. Conforme pasaron los días, los capitanes fueron informados sobre qué posiciones debían tomar. Los capitanes en Iwagakure y Tsunagakure fueron asignados para retomar Homaegakure y derrotar al jinete maligno. Los de Kirigakure y Kumogakure se les dio la importante misión de derrotar al Gran Duque del Infierno en Kusagakure y de retomar el territorio perdido. Y por último, los de Konoha se encargarían de derrotar al más fuerte de los 3 demonios, guardián del territorio más grande, Takumi no Sato. Homaegakure. Era de noche, el cielo estaba nublado y dejando caer al suelo una lluvia ruidosa junto con algunos relámpagos tronando a lo lejos. Manténganse alertas, ese jinete demoníaco no debe estar lejos de aquí, alerta Ryusaki a sus camaradas. Este lugar me da escalofríos, dice Mikasa. Dímelo a mí, responde TH. Aguarden. Creo que eso de allá es la aldea. Ahí debe de estar nuestro enemigo, dice Bartolomeu dándose cuenta primero con su perspicaz mirada. Enviaré a unos clones para que reconozcan el lugar y el terreno. TH cruza los dedos como cierto espartano que todos ya conocen. El capitán más joven envió unos 12 clones, que fueron hacia los alrededores de la fortaleza. A los 5 minutos la información llegó a TH. Hay una sola entrada. 2 guardias en la puerta, y otros 4 patrullando encima del muro. Logré matar a un demonio y copiar su apariencia. Yo podría matar a uno de los 3 restantes, pero los otros guardias se darán cuenta. Debemos matarlos a todos al mismo tiempo. TH explicó los detalles de este territorio desconocido. En respuesta, de un pergamino, el capitán genio invocó 4 artefactos nunca antes vistos. Tomen esto. Son dispositivos que pueden dispararse en bonds de metal a alta velocidad. Tenemos que hacer esto de la forma más silenciosa posible hasta que ya no queden muchos enemigos. TH, tu clon deberá matar primero, después nosotros lo haremos al mismo tiempo. Primero eliminemos a los de arriba, después nos encargaremos de los de abajo. ¿Alguna duda? Sí. ¿Cómo se usa esta cosa? Dice Mikasa inspeccionando esta nueva arma. El dispositivo ya tiene 20 sembons cargadas. Solo aprietas el gatillo en la parte de abajo con el dedo. En la parte de arriba tiene un lente para visualizar objetivos a larga distancia. Ingenioso. ¿No has pensado en ser líder del Sith junto a Mikasa? Le dice el Senju al azabache. No me vendría mal una mano extra, dice Mikasa. Tal vez lo haga cuando termine toda esta guerra. Ahora tomen sus posiciones, tenemos un demonio que matar. Ah, y un último detalle. Cada disparo provoca mucho ruido. Lo mejor es que todos disparemos cuando un relámpago caiga para cubrir el sonido. Una vez dicho esto, los 4 tomaron sus posiciones entre los árboles a las afueras de la fortaleza. Ya que el clon de TH había asesinado a uno de los guardias, al mismo tiempo neutralizaron a los 2 de arriba junto a los de la entrada cuando el sonido de un relámpago inundó el cielo. El clon ocultó los cuerpos en una de las 4 torres que conectaban los muros de la aldea. Los 4 capitanes subieron por la muralla hasta llegar a donde estaban originalmente los guardias, por lo que cada uno de los otros capitanes creó un clon suyo y lo sustituyó con la imagen de uno de los guardias, mientras que ellos también hicieron lo mismo. Entraron con éxito a la base sin ser detectados.
Los 4 se dispersaron alrededor del lugar, imitando el comportamiento de los demás soldados, pero también recolectando información de dónde podría estar su objetivo principal. Los edificios estaban hechos de un material oscuro y algo rocoso, como si fuera piedra de volcán, y su estructura tenía protuberancias puntiagudas en la parte de arriba. Mikasa y Ryusaki, siendo especialistas en el asesinato sigiloso, mataban a cuantos guardias podían y los ocultaban en alguna de las estructuras de alrededor. Bartolomeo y Teach decidieron no tomar el riesgo y solo se camuflaron entre las tropas. Todo iba bien, hasta que Teach entró sin querer a un lugar que se veía más grande que los demás, y unos soldados en la entrada parecían preguntarle algo. Pero el idioma era desconocido para él, por lo que no supo responderles, y esto alertó mucho a los guardias, quienes comenzaron a hacer ruido, así que el capitán tuvo que neutralizarlos. Pero las demás fuerzas ya habían sido alertadas. Las tropas iban y venían, pero no encontraban al intruso, quien estaba en la parte superior del edificio, sosteniéndose con chakra en sus pies. Los otros 3 capitanes notaron que las tropas se movían de un lugar a otro, como si estuvieran buscando algo, así que ellos imitaron sus acciones, hasta que llegaron al mismo edificio donde estaba su compañero, a quien encontraron escondido detrás de una estatua. ¿Qué carajo crees que haces?, le dice Mikasa en voz baja. Unos guardias me hablaban en una lengua muy extraña que no entendía, y al no decirles nada, comenzaron a alertar a los demás. ¿Eres un...? Ryusaki se reprime y decide no seguir insultando a Teach. Bueno, eso ya no importa, porque parece ser que este es el cuartel general. Y si es así, por aquí debe estar nuestro objetivo. Ya no debemos separarnos, imitemos la formación de ellos y recorramos el lugar. Inspeccionaron el lugar de pies a cabeza, pero no hallaban a ese demonio que tenían que aniquilar. Solo quedaba una habitación, la cual tenía una entrada mucho más grande que las demás. Al entrar, vieron que era una sala gigante, donde había una senda que apuntaba hacia unas escaleras gigantes, donde al final había un trono igualmente grande que estaba vacío. A los lados habían muchos pilares, y en el centro había un gran hueco que dejaba pasar la luz de afuera, y colgando de en medio un candelabro lúgubre. Parece ser que ese es su trono, pero está vacío, dice Bartolomeu. Algo no cuadra aquí. Los sentidos de Mikasa estaban en estado de alerta total. Puede que sea una trampa. Ryusaki estaba a la expectativa de sus alrededores. Iré a revisar, dice Teach. El capitán menor se adelantó a ver con mejor detalle el lugar, parándose justo debajo del hueco en el techo. Todo estaba en silencio más allá del sonido de la lluvia y de las tropas en las afueras del cuartel. Pero ese silencio fue abruptamente interrumpido por el sonido de cristales rompiéndose, los cuales comenzaron a caer junto con el candelabro y un bulto negro muy grande. Teach logró quitarse de ahí a tiempo, evitando su muerte de momento, y ahí en medio de esa sala estaba aquel a quien tenían que destruir. Un jinete de más de 20 metros, vestido totalmente de negro, montado en un caballo del mismo color que sus ropas, y llevando en su mano derecha una katana de color plateado ideal para él, pero muy alargada para cualquier humano común. En verdad creyeron que no me daría cuenta de su llegada. Creyeron que podrían burlar a Cimeries, el jinete que vive en la oscuridad. La voz rasposa del demonio resuena en la sala, acompañada del relinchido de su caballo. Sabía que esto era una trampa, dice Ryusaki concentrado en su enemigo. Eso ya no tiene importancia. Ahora tenemos que enfrentarlo. Bartolomeu desenfunda su espada con inscripciones rojas. Espero que estés listo para morir. Mikasa saca sus 2 dagas de renombre. Haremos caer la furia de Esparta sobre ti, dice Teach pasando su mano cerca de su portaobjetos. Ja 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 ja. Qué humanos tan simpáticos. ¿Quieren derrotarme a mí? Uno de los jerarcas más fuertes del infierno. ¡Qué estupidez! No digas que no te lo advertimos. Ryusaki amenaza al demonio. Sangre asesina. La expresión de Mikasa cambió a una más salvaje. Rumble Ball. Monster Point. Teach consume una de sus píldoras especiales. Espíritu demoníaco. Cerbero. El espadachín Senju manifiesta el espectro del Cerbero en el plano físico. Jutsu de invocación. Pacifista.
Todos activaron su transformación, a excepción de Ryuzaki, quien por medio de ese jutsu de invocación hizo aparecer un humano casi tan grande como Cimeries. Llevaba puesta una chamarra o chaqueta que cubría su cuello, de color negro y con el símbolo del Omega enfrente, con unos pantalones de color gris, unos guantes de color marrón, y una especie de gorra que casi cubría sus ojos blancos. De la humanidad para los demonios. Te presento a mi más reciente creación. Se llama PX-1. Una máquina que puede resistir la mayoría de ataques físicos y jutsus, y lo mejor de todo, puede lanzar ataques de luz. PX-1, ataca. El robot lanzó desde su boca varios ataques de luz, los cuales fueron a gran velocidad contra el jinete, quien simplemente los bloqueó con su espada, mandando los rayos a estrellarse contra los pilares de la sala. ¿Qué? Ryuzaki abrió los ojos con terror. Con facilidad desvió ataques de luz a menos de 10 metros de distancia. Ya se los dije, no podrán derrotarme. El caballo cabalgó hacia el robot, el cual fue partido con facilidad por la mitad, dejando ver su interior, compuesto de cables y metal. Lo que no se esperó el caballero oscuro fue que la máquina le explotaría en sus narices, así logrando hacerle un poco de daño que lo aturdió a él y a su caballo. La apertura fue aprovechada por Bartolomeu, quien con su transformación demoníaca logró cortar por la espalda al demonio, seguido de una sucesión rápida de cortes hacia las piernas y abdomen del caballo por parte de Mikasa. Y para rematar, el jinete fue golpeado en el rostro por un TH que ya podía controlar ese punto del Monster Point. Sin caballo, sin nada que perder y humillado por un truco barato de 4 simples mortales, el caballero explotó en enojo, y decidió no seguir jugando con ellos, por lo que cegado por su propia ira lanzó ataques a ciegas, los cuales fueron esquivados por los capitanes, pero destruyeron los pilares. Ya sabes qué hacer, ¿lista, Mikasa? Dice el capitán Senju. Lista si tú lo estás. Ambos capitanes completaron su secuencia de sellos con una mano de cada quien, e hicieron aparecer a ese espectro hecho de chakra parecido a un Susanoo, con el que lograron debilitar la defensa del jinete con la espada de Mikasa, y con la de Bartolomeu terminaron atravesándolo por el pecho, haciendo que el demonio gritara de dolor. 2 anillos dorados de energía demoníaca con inscripciones antiguas rodearon de manera paralela al jinete. Estas manifestaciones de energía comenzaron a girar a velocidades incomprensibles, hasta formar una esfera luminosa que generaba fuertes vientos dentro de esa sala de trono. Tan frágiles e ingenuos. Nunca debieron venir. Han cavado su propia tumba. Contemplen el despertar de su verdugo. La bola de energía comenzó a emitir ondas hacia el exterior, y estas distorsionaban la realidad misma como el lanzar una piedra hacia el agua. El cuerpo de luz ahora se estaba encogiendo, y entre más lo hacía, ésta se degradaba de un color negro cada vez más oscuro. Esta descendió, y cuando lo hizo, las ondas que afectaban al tejido de la realidad misma cesaron. La energía se dispersó lentamente, revelando poco a poco la abominación que yacía adentro. Esto ya no era un simple demonio. Esto ya no era un lacayo de los círculos más profundos del infierno. Malacoda, el demonio que le causó problemas a 2 talentosos capitanes, solo era uno de los coperos de Cimeries. Su armadura fue forjada en los fuegos del inframundo, y maldecida con los encantamientos de 1000 legiones demoníacas la convertía en una defensa digna de un señor del Averno. Y sus enormes alas manchadas con la sangre de siglos y siglos de tormento y sufrimiento de almas condenadas le han hecho ganar de sobra su título. Los capitanes en ese momento entendieron que esto iba más allá de cualquier dios terrenal. De esta pelea era imposible conseguir la victoria sin algún sacrificio, y los 4 lo comprendieron con temor. Ríndanse ante mí. Mikasa reunió el valor suficiente para tomar la delantera y atacar con todas sus fuerzas el frente de Cimeries. Cuando sus dagas hicieron contacto con la armadura, estas rebotaron. Las infundió con chakra de viento y volvió a atacar, pero el resultado fue el mismo. ¿Acaso su armadura era impenetrable? ¿Será que el miedo no le permitía atacar como se debe? ¿O quizá él estaba fuera del alcance de ellos? Nadie lo sabía con certeza. TH atacó por sorpresa a un costado del jerarca, y logró propinar un poderoso golpe en su cuello. Pero este solo ladeó un poco la cabeza por el golpe, ni siquiera se mostraba impresionado por su fuerza.
Cimeries tomó a cada uno por la cabeza, y los hizo chocar entre sí 2 veces, y los lanzó en direcciones opuestas de la habitación. Ryusaki con furia atacó al demonio con su recién invocada espada sameada, pero esta no parecía absorber ningún tipo de energía de su enemigo. Al contrario, esta se retractó de inmediato mientras temblaba del temor. Es inútil. Ningún arma humana puede herirme. A una velocidad inhumana el caballero oscuro pateó en el vientre al capitán pálido, mandándolo a chocar contra otra de las paredes de la sala. Ahora solo quedaba Bartolomeo en pie, sosteniendo su espada que temblaba por el pulso nervioso que tenía su amo. Ahora solo quedas tú. Te concederé una muerte de espadachín. Te cortaré con mi espada, dice Cimeries mientras de su espalda sacaba a relucir su alargada y afilada arma plateada. Bartolomeo no quiso quedarse quieto siendo presa de su gran miedo, y fue el primero en atacar. Las armas chocaron, y mientras el Senju usaba sus 2 manos y todas sus fuerzas para hacer retroceder al demonio, este simplemente resistía con una mano el ataque. Es igual que cuando enfrenté al capitán Zaraki. Nada ha cambiado, este demonio no me tendrá compasión. Me matará. Si tan solo estuviera aquí el capitán Zar, no. ¿En qué estoy pensando? Él no está aquí. El único que está de pie soy yo. Pero, ¿cómo venceré a este monstruo? Ni siquiera se está esforzando, solo está jugando conmigo. Los pensamientos del Senju no iban a ayudarlo en esta situación. Debo reconocer lo que eres más fuerte que algunos de mis sirvientes. Quizás si me das más pelea, cuando mueras te haré mi guardaespaldas. Aunque no puedo decir lo mismo de los otros 3 intentos patéticos de guerreros que tienes de compañeros. Cimeries hablaba con cinismo y veneno en su voz. Si hay algo que el capitán Bartolomeo Senju no tolera es que insulten a sus camaradas. De él podrán decir 1 y 1000 cosas. Pero esto ya se convirtió en algo personal. Ahora estaba comprometido a eliminar a este poderoso demonio, sin importar dar su vida en el proceso. Quién sabe de dónde sacó tanta fuerza de voluntad y de cuerpo, pero su temblor de terror cesó, e hizo retroceder la espada de Cimeries. Intentó cortar la yugular del jerarca, pero este se apartó a tiempo. ¿Qué ha sucedido de repente? Lo notó más calmado y enfocado. Ya no está luchando solo con su cuerpo. Ahora su alma y cuerpo se han alineado en armonía. ¿Pero cómo? Se supone que los humanos comunes no pueden hacer eso, pensaba Cimeries analizando el cambio repentino del mortal enfrente suyo. Lo he entendido ya. Encontré la clave para vencerte, Cimeries. Las inscripciones rojas de su espada se intensificaron en brillo, y ahora un muy leve manto rojo cubría todo el filo de su compañera de batalla. Ahora comenzaba el segundo round. Con un nuevo estilo más preciso e impredecible de movimientos atacaba el capitán al demonio jerarca, quien ahora disfrutaba mejor de este encuentro. Pero en uno de los tantos cortes que iban y llegaban de ambos bandos, uno de los de Bartolomeo logró cortar un cuerno y la hombrera izquierda del monstruo. Mientras esta pelea ahora más equilibrada sucedía en el centro, a los costados de la habitación, recién estaban despertando los 3 capitanes restantes. Vieron con incredulidad su primera imagen, y esta era la de Bartolomeo Senju luchando a la par con el demonio que hasta hace unos momentos los había humillado sin esfuerzo. Ahora veo con claridad que eres un guerrero capaz. Definitivamente te mataré y te haré mi guardaespaldas. Lo siento, pero tendré que declinar tu oferta. Sigue participando, cuernito. Ese apodo hizo enfurecer a Cimeries, y más por el hecho de que ya no tenía uno de sus cuernos. La pelea se trasladó hacia la parte alta de la sala, pues el jerarca demoníaco tomó vuelo para escapar hacia el exterior. Pero el espadachín lo detuvo en seco. Y justo en el mejor momento Ryusaki disparó 3 veces a una de las alas del demonio, por lo que este perdió el equilibrio y descendió de nuevo al firmamento. Aprovechando esa ventana de tiempo en la que su enemigo no se iba a levantar en un buen rato, Bartolomeo retrocedió para formar su siguiente ataque. Espíritu demoníaco. Cerbero. Un par de cabezas y 4 brazos extras se manifestaron en el cuerpo del capitán, teniendo ahora 3 espadas idénticas. Canción del león. Shishi Son Son. En un movimiento fugaz y combinando 2 técnicas de extrema habilidad en la espada, el Senju pasó de largo a Cimeries, y de este su armadura cayó destruida en pedazos.
Además de que sus alas quedaron inútiles por los cortes en grandes cantidades por la técnica del Cerbero. Esto es una burla, yo, uno de los demonios más poderosos siendo superado por un mortal, esto es inaceptable. 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 La locura se estaba apoderando del demonio. Con la impredecible gracia de una serpiente, se levantó y girando sobre sí mismo, cortó sin piedad la espalda del capitán. Un acto despreciable y ruin entre espadachines. Pero eso poco le importó al alto mando del séptimo círculo del infierno. Bartolomeu cayó al piso frente a los horrorizados Mikasa y TH. Bastardo. Eso fue sucio. Le grita TH al demonio. En una batalla todo es válido, mocoso. Ahora me encargaré de matarlos a todos ustedes, con o sin armadura. TH aún no había perdido los efectos de su Rumble Ball, aunque estos ya estaban por terminarse. Usando las últimas brasas de su poder se empeñó a debilitar como le fuera posible a su enemigo. Evitando el letal y frío contacto de la espada del jinete TH, golpeaba el cuerpo ahora expuesto de Cimeries, quien ahora sí sentía los golpes del capitán musculoso. El cansancio era evidente, pero la adrenalina motivaba a TH a seguir luchando. El joven capitán ya tenía en una rodilla a Cimeries, y justo cuando el castaño iba a propinar un golpe doble al pecho del demonio su transformación se esfumó. Ahora un muy débil TH estaba de frente al temible y enfurecido demonio. Este lo golpeó con brutalidad, y se levantó para seguir hiriéndolo. Pero unos pequeños proyectiles se incrustaron en su espalda. Al voltear, vio que era el capitán Lauliet, quien aún en el piso estaba disparando las últimas municiones en su pistola. Ya solo le quedaban 3 en el cargador. Cimeries se acercaba lentamente hacia el genio de Esparta, quien le descargó otra bala en el pecho que poco efecto pareció surtir en el jinete. Ya no tiene punto que sigas luchando. Los he vencido. La muerte es lo único que les queda en esta vida, hablaba con victoria adelantada Cimeries mientras Ryusaki disparaba el segundo zenbón. Pero cuando lleguen al infierno y que mi señor Lucifer haya matado a su líder, los haré sufrir yo mismo, y lo voy a disfrutar. Cimeries ya estaba prácticamente enfrente del derrotado genio, quien dispara por fin la última bala, sin cambiar nada de la situación. El guerrero con alas destruidas tomó del cuello a Ryusaki Lauliet y lo levantó hasta tenerlo su cara a la misma altura. La vida abandonaba rápidamente el cuerpo del ninja pálido, quien estaba preparado para morir. Yo gano. En eso te equivocas, cuernito. Una voz muy familiar se escuchó detrás de Cimeries. El jerarca soltó de inmediato a Ryusaki justo a tiempo para que no muriera. La vista del jinete oscuro era la misma que la de cuando inició la batalla. Un espectro rojo como la sangre se había manifestado en la habitación. Su espada derecha era negra, y la izquierda era blanca. Y en su interior estaban Mikasa y Bartolomeu, formando el sello de la serpiente con sus manos, a pesar de sus graves heridas. Con la espada de Mikasa el cuerpo de Cimeries fue debilitado al haber cortado por completo las alas del demonio. Y con la espada negra de Bartolomeu este iba a atravesar por en medio al ente maligno. Cimeries logró apartarse hacia atrás, y la técnica de ambos capitanes solo le quedaban unos cuantos segundos antes de desaparecer por completo. Pero con sus últimas fuerzas de voluntad y de adrenalina Ryusaki se había levantado y empujó al demonio hacia enfrente. Nosotros ganamos, dice Bartolomeu sonriendo y con algo sangre saliendo de su boca. La espada negra lo atravesó una segunda vez, y esta inmediatamente se esfumó al igual que el espectro rojo. Pero el daño ya estaba hecho. Su cuerpo ascendió a los cielos por encima de toda la fortaleza, y con un último grito explotó en una nube negra que marchitó toda la vegetación de los alrededores. Lo único que quedó en aquella sala fue el cadáver del caballo del jinete, y su katana alargada. Bartolomeu se acercó y tomó la espada sin pensar en alguna consecuencia. Pero al hacerlo, una voz retumbó en su cabeza, diciendo lo mismo una y otra vez, al mismo tiempo que la espada plateada se encogió adaptándose al capitán, pero aún así el filo era muy largo. El capitán se tocó la cabeza por un momento sintiéndose mareado, y de pronto cayó al piso. Los otros 3 lentamente se acercaron a ver qué había pasado. Los 4 estaban jadeando del cansancio y hablaban con la respiración entrecortada. «Capitán, ¿está bien?» La Ackerman se acercó con preocupación al Senju. «Sí, esta espada está hablando». «¿Lo jura?» «Yo no escucho nada».
dice TH queriendo escuchar alguna voz que no fuera de ellos. Yo tampoco, dice Ryusaki teniendo una consternación creciente por creer que algún tipo de maldición había caído en su compañero. Desde que tomé la espada una voz suena en mi cabeza y solo dice, mi nombre es Masamune. Esa espada perteneció al demonio, supongo que algo así tenía que suceder, dice Ryusaki mientras recargaba su pistola con nuevos Senbons. No es solo eso, sino que también siento un gran poder dentro de mí, como si fuera a salir en cualquier momento, pero no lo hace. ¡Qué extraño! Mikasa no encontraba alguna respuesta lógica a esa situación. Como sea. Tenemos que salir de aquí, y no creo que podamos irnos de la forma en la que vinimos, dice TH. Déjenme probar a Masamune, de todos modos esos demonios no son tan fuertes. Quiero poner a prueba la espada de un demonio. Pero estás muy herido. En esas condiciones no durarás mucho, dice Mikasa con preocupación. Créeme, si pudimos vencer a ese demonio, entonces sus lacayos no serán gran cosa. Muy bien. Veamos lo que puede hacer esa espada, dijo Ryusaki, intrigado por lo que iba a pasar. Los cuatro se dirigieron hacia afuera, llamando la atención de todos los soldados, quienes notaron que uno de los intrusos tenía la espada de su amo, por lo que se lanzaron al ataque en grandes cantidades. Solo pronuncia mi nombre en voz alta, y recibirás un gran poder. La misteriosa voz femenina habló en la mente de Bartolomeu, y este obedeció ciegamente. Masamune. El capitán espadachín sufrió un cambio en su cuerpo, siendo esto un cambio de color de cabello, pasando de azabache a blanco. Su vestimenta fue reemplazada por una gabardina negra que se cerraba de forma algo ajustada en su abdomen, junto con unas placas de metal en sus hombros y unos guantes de cuero negro. Pero lo más destacable por mucho era su ala negra detrás de él, dándole un aspecto más intimidante y celestial. Además de que sentía un gran flujo de chakra corriendo por sus venas, pero este chakra parecía estar conectado con la naturaleza. La fatiga y el dolor desaparecieron por completo, se sentía como nuevo. Era algo extraño, pero en su mente la espada le advirtió que no debía absorber mucha de esa energía, o terminaría explotando. La voz le dijo cómo regular y cortar el flujo de ese chakra, cosa que el capitán entendió bastante rápido. Ja, qué increíble poder. Diviértanme, escoria del infierno. El gran alcance de la espada le dio una ventaja superior como espadachín. Le permitió atacar a distancia sin que sus enemigos siquiera pudieran acercarse. El estilo de pelea del capitán era más elegante y fluido, como si la espada fuera una extensión de su cuerpo. Y a pesar de que solo tenía un ala, esta le permitió volar por encima de las tropas enemigas. Sus compañeros no podían creer que ese fuera el mismo Bartolomeu que conocían. Este era más frío y calculador, pero al mismo tiempo elegante a la hora de matar. Pasados alrededor de unos 20 minutos, la pelea, o mejor dicho, la humillación terminó, dando como ganador impecable al capitán, quien desactivó la transformación. Y al hacerlo, cayó en una rodilla al piso. Sorprendente, jejeje, qué poder tan fantástico. Pero a un costo. No puedes ni pararte tú solo. Déjanos ayudarte, dice Mikasa. Entre TH y Mikasa levantaron a su compañero, quien iba apoyado de los hombros de los dos, y se retiraron de ese espantoso lugar a buscar algún refugio que no fuera ahí. Los encargados de retomar el territorio de Homae tardaron unos cuantos días en regresar a Suna debido a las fuertes tormentas de arena en el país del viento. Al llegar, avisaron al Kasekaze Sabaku no Gaara sobre el éxito de la misión, por lo que asignaron a una expedición de 50 ninjas y 10 ambus a que aseguraran la aldea desolada recién tomada. Esta había sido la primer victoria realmente importante por parte de los shinobis en mucho tiempo. Ahora nos encontramos con el equipo especial conformado por algunos de los capitanes más fuertes. Estos eran Kaido Kyoso, Eren Jaeger, Kaneki Uzumaki y Roger Fumetsu. Ellos fueron asignados por órdenes directas de su líder en derrotar como les fuera posible al Gran Duque del Infierno como le llamaban. La aldea oculta de la hierba, mejor conocida como Kusagakure en sus mejores tiempos, es ahora los aposentos de este demonio y sus súbditos. Algo que los capitanes se dieron cuenta, es que en ese lugar siempre era de noche, pero la luna era roja y el cielo naranja, algo así como el Tsukuyomi del difunto Itachi Uchiha.
Las nubes a veces se quedaban quietas, o de repente se movían de forma errática, y también había la constante presencia de voces que murmuraban a sus alrededores cosas que ellos no entendían. Era un lugar sumamente extraño, pero decidieron no darle mucha importancia y continuaron cruzando aquellos profundos barrancos llenos de oscuridad y malas vibras. Luego de aquellos acantilados de mala muerte, llegaron a la antigua aldea de la hierba, ya deteriorada por los años de abandono y por la presencia de las tropas demoníacas. Los ríos que rodeaban y cruzaban a través de la aldea hacían fluir un líquido de color negro y burbujeante, que soltaba algo de vapor por su alta temperatura. Ellos cuatro cruzaban por en medio de lo que alguna vez fue la senda principal que cruzaba por la aldea, viendo siluetas oscuras con el rabillo del ojo, las cuales desaparecían al voltear a verlas. Definitivamente ellos no estaban solos en ese lugar. Escuchaban el sonido de pisadas y de objetos moverse a su alrededor, pero nada los atacaba, y esto comenzó a poner de nervios a los capitanes. El capitán Kaneki decidió sacar 4 de sus cadenas como símbolo de advertencia, y también lo hizo en defensa propia, acción que copiaron Eren y Roger al activar sus armaduras. Conforme más avanzaban por esa gran calle, la presencia de llantos, de gritos y de desesperación a su alrededor se hacía más presente. De vez en cuando aparecían espectros transparentes de gente que presuntamente vivió ahí alguna vez, y que solo los miraban fijamente para después desaparecer. Gracias al color del cielo de fondo, lograron visualizar la silueta de una gran estructura similar a un castillo, pero que no parecía estar hecho de algún material de la tierra, sino de algo muy oscuro que ni siquiera reflejaba la luz de la luna. Ese debe de ser el lugar donde se resguarda nuestro enemigo, dice Kaido. Vayamos deprisa, este lugar no me da buena espina. Los sentidos de Kaneki estaban a flor de piel. Ni que lo digas. A Eren le recorre un leve escalofrío. Abrázame, amigo, dice Roger con un rostro cómico de terror. No te acerques a mí. Pero es extraño, nadie nos ha atacado hasta ahora, ¿por qué será? Se pregunta Eren dejando la incógnita al aire libre. Tal vez no lo hagan por nuestro nivel de poder. El capitán Kaido estaba seguro de sus habilidades. Apuesto a que están esperando a que hagamos el primer ataque para medir nuestra capacidad. No atacaremos a menos de que ellos lo hagan, dice Kaneki. No hay que separarnos por lo que más quieran, este lugar es escalofriante, dice Roger aún asustado. Siguieron caminando por esa larga vereda, ahora acelerando un poco más el paso, siendo poco a poco presas de un depredador muy peligroso e invisible, miedo. Nadie supo en qué momento fue que sucedió, pero el paisaje cambió de forma radical. Lo que hace unos momentos era la calle principal de la aldea de la hierba, ahora era un lugar totalmente oscuro, donde estaban cada uno de ellos por su cuenta, sin nadie más que ellos mismos y sus pensamientos. Algo que se repitió con cada uno de ellos, es el hecho de que en cierto momento aparecieron allá a lo lejos unos puntos rojos, que asemejaban a un par de ojos, de mirada penetrante e inquietante. Los 4 tuvieron el impulso de ir hacia aquellos orbes de luz, que flotaban en medio de la oscuridad, y estando cada vez más cerca, el paisaje volvió a cambiar de forma radical, aunque el escenario fue diferente para cada uno. Roger. Estaba el capitán en un lugar muy familiar para él, ya que se trataba de su antigua casa, ubicada en un pueblo cerca de la frontera entre Konoha y Otogakure. Un pacífico lugar que adquirió la fama de ser un pueblo donde se fabricaban los mejores instrumentos musicales del mundo, convirtiendo este pueblo en un lugar muy alegre y lleno de música. Pero volviendo a la casa del capitán, él estaba en su antigua habitación, pero sabía muy en el fondo que algo estaba mal. Salió de su cuarto, bajó por las escaleras, y vio una escena que él había olvidado hace mucho por haberla reprimido tanto. Ahí estaba su madre tirada en el suelo, en un charco de su propia sangre que cada vez se hacía más grande, y su cabeza separada del cuerpo a unos 40 centímetros. En el sillón de la sala estaba su abuelo con el cuello brutalmente torcido en 180 grados, y con sangre saliendo de su boca. Y por último, estaba su hermana pequeña siendo tomada de la camisa, dejando un ligero rastro de sangre. Y quien la sostenía, era un hombre joven, pelirrojo y con una capa negra adornada de nubes rojas. El sujeto solo volteó a ver a Roger con esos ojos que no parecían tener vida, y con una expresión neutra.
Después de lo que pareció una eternidad, el tipo se volteó, llevando consigo a la hermana menor de Roger. Cuando finalmente obtuvo la fuerza y el valor para moverse, fue en busca de ese desconocido, pero no logró encontrarlo. En su lugar, vio como aquel pueblo alegre y lleno de vida era consumido por las llamas, incluso vio como algunos de los habitantes salían corriendo de los edificios, totalmente envueltos en llamas y gritando del dolor. Él no pudo soportarlo, salió corriendo de ese lugar sin mirar atrás, adentrándose en el bosque sin rumbo fijo, y nuevamente aparecieron esos orbes de color rojo, ahí en medio de los árboles y la oscuridad. ¿Quién eres? ¿Por qué me muestras esto? Tu miedo es exquisito. Muéstrate de una vez. ¿Deseas morir, no es así? Has sobrevivido por mucho tiempo sin un propósito. La muerte es tu única salvación. La voz desconocida dejó callado a Roger. Además, ¿qué diferencia marcaría tu muerte? No eres indispensable para este mundo, quítate la vida, sé que quieres hacerlo. Las palabras del espectro invisible parecían tener un efecto hipnótico y de convencimiento muy poderoso. Es cierto, ¿cuál es mi propósito en esta vida? La muerte no parece mala idea. Desde hace mucho que Roger había dejado atrás su pasado y sus pensamientos suicidas. Pero tal parece que estos han sido revividos. Eren se encontraba de vuelta en su pueblo natal, un lugar situado en la costa sur del País del Fuego, lugar conocido por tener excelentes pescadores. Él alguna vez fue hijo de uno de los empresarios en productos marítimos más ricos del mundo, quien a pesar de su fama y riqueza, era alguien con principios humildes y buenos. Su imperio en los negocios lo consiguió de forma limpia a través de los años, por lo que no tardó en convertirse en una de las empresas con mejor reputación en el mundo. Pero todo esto acabaría un día de agosto. Era verano, y el Eren de 5 años en aquel entonces había acompañado a su madre a comprar lo indispensable en el mercado. Desde que salieron de la casa él había estado teniendo un mal presentimiento, pero no le dio mucha importancia a ello en su momento. El Eren actual veía todo, pero nadie parecía verlo a él, como si fuera un fantasma. Pero eso no era lo malo, sino que él al instante reconoció los eventos de aquel día, pero aún así siguió a su pequeño yo acompañado de su madre. Después de unas horas de estar en el pueblo, madre e hijo regresaban a su hogar que quedaba a las afueras del pueblo. Al estar algo cerca de ahí, ambos se dieron cuenta que en el cielo había presencia de humo, el cual parecía originarse de su casa. Los dos apresuraron el paso, y al llegar vieron una escena devastadora. Su casa estaba en llamas, varios recuerdos siendo destruidos por las flamas, y al frente de la casa habían 2 shinobis junto a una persona enana vestida de traje frente a una cruz gigante, donde estaba clavado el padre de Eren, desangrándose, ya muerto por la pérdida de sangre previa. El Eren pequeño gritaba, pero sus gritos eran ahogados por la mano de su madre, quien también estaba en llanto, pero decidió correr del lugar por miedo a que esas personas los vieran. El Eren de la actualidad se agarraba fuertemente la cabeza, gritando y llorando por recordar aquel fatídico día donde perdió a su padre. De entre las llamas de aquella visión, se distinguían claramente aquellos ojos rojos que lo veían fijamente a él. Sin importarle nada, él corrió hacia la casa en llamas, buscando al dueño de esa inquietante mirada que lo acechaba, pero no lo encontró. Asustado, ¿recuerdas aquel día, Eren? Aquella voz demoníaca resonaba dentro de la casa en llamas. Ya basta. ¿Acaso eres ese a quien apodan el Gran Duque del Infierno? Chico listo. Dime una cosa, ¿qué diría tu padre si te viera en este estado tan deplorable y débil? Maldito, tú no conoces a mi padre. He observado a la humanidad por siglos. Sé cómo piensa el hombre, conozco a fondo cómo utilizar sus emociones en contra de sus hermanos y de ellos mismos. El miedo de ustedes los humanos es algo único y delicioso. Kaido. El capitán no sabía en dónde se encontraba en este momento. El lugar era muy oscuro y frío. Esto fue algo que le extrañó, ya que él no solía sentir frío. Pero al sentir con sus manos su cuerpo, se dio cuenta que no era esa bestia gigante que era hoy en día, sino que volvió a su forma humana que alguna vez fue. Y es ahí cuando recordó dónde estaba. Ese lugar era su celda donde el Sannin de las serpientes Orochimaru lo había encerrado. Comenzó a entrar en pánico, ya que sabía lo que sucedería después, así que intentó hallar una forma de salir de ahí, pero sin éxito alguno.
Más tarde que nunca llegó Kabuto, quien lo llevó de mala manera hacia la sala de experimentos de Orochimaru. El Sannin se encontraba ahí en medio de esa habitación, con una gran sonrisa perturbadora y sacando su lengua como una serpiente depredadora. Lo amarraron en una camilla, dejándolo vulnerable a las malas intenciones del maquiavélico Sannin, quien le inyectó un líquido extraño en su brazo, provocándole un dolor insoportable que fue seguido de una mordedura en el cuello por parte del ninja pálido. Al parecer, ese suero tenía la finalidad de convertir a quien sea inyectado en un shinobi casi indestructible, y junto a la marca de maldición de Orochimaru, provocó que Kaido absorbiera una cantidad de senjutsu totalmente aberrante. Esto ocasionó que Kaido adoptara un tamaño mucho más grande, su piel se tornara más oscura, y que le salieran cuernos encima de su frente. Era una bestia sin control de su ser, por lo que comenzó a destruir todo el laboratorio, siendo los jutsus de Kabuto y de Orochimaru inútiles contra ese tanque de carne furioso. El Sannin no podía matarlo, así que optó por la idea de meterlo en un poderoso genjutsu somnífero, que manda se lo tragara, y que lo dejara suelto por ahí, lejos de la base del traidor a la hoja. De ahí solo se mostraban imágenes y flashbacks de cómo la gente lo maltrataba y lo veía como un monstruo irracional que solo quería destruirlo todo. Estas imágenes torturaban psicológicamente en gran medida a Kaido, quien solo gritaba e imploraba que se detuvieran todas esas memorias que él se había jurado no recordar. La ambición del hombre puede más que con su humanidad, ¿no es así? Tú mejor que nadie lo sabes. Lo has experimentado en carne propia. Cállate, mi pasado no te incumbe. Oh, jojojojo, tal vez no, pero henos aquí. Y jamás debieron venir a este lugar, aquí solo encontrarán su muerte. Kaneki. Kaneki se encontraba mirándose al espejo, viendo su cabello rojo que tanto lo atormentaba y le hacía ganarse el desprecio y las burlas de la mayoría de habitantes de la aldea oculta en la cascada. Es ahí cuando por un momento su ojo derecho cambió de color en un lapso de menos de un segundo. Una sensación indescriptible surgía dentro de él, era semejante a lo que sentía respecto a quienes se burlaban de él, pero esta vez se sentía mucho más fuerte y tangible. Haciendo caso omiso de las enseñanzas de su madre adoptiva, de no dejar que esos comentarios le afectaran, el Kaneki de aquel entonces salió de su casa, dirigiéndose a la academia de la aldea. Todo parecía ser un día normal de clases, aunque nadie sabía lo que pasaría y que ese sería el último día de vida de muchos. Kaneki aniquiló a dos chunins que estaban en la entrada, cegado por su ira y por su sed de sangre, lo cual provocó que 4 cadenas de chakra salieran de su espalda, aniquilando a cuantas personas se le cruzaran, no importaba si eran niños o adultos. La noticia se propagó rápidamente en cuestión de minutos, por lo que varios ninjas se presentaron al lugar para intentar neutralizar al agresor, quien de forma sanguinaria despedazaba a cualquiera que se le acercara. Tantos años de odio acumulado estallando en la forma de cadenas. Muchos de los civiles maldecían al pequeño Kaneki, aunque hubieron algunos que imploraban por su vida, siendo igualmente asesinados. Y no fue hasta que entró al hospital del lugar, cuando cometió aquel suceso que lo atormentaría por el resto de sus días. Cegado por su ira, matando a cuantas personas se le cruzaran, terminó asesinando a una última persona, su madre adoptiva. La única que lo consolaba y lo controlaba siempre. Estando en su lecho de muerte, su madre no lo maldijo. En cambio, se despidió de él de una forma que solo su madre podía hacerlo, con una sonrisa de paz, y falleció en sus brazos. La tristeza y la angustia tomaron el cuerpo del joven pelirrojo, quien decidió huir del lugar con quien por muchos años fue su madre en sus brazos, marcando esta masacre como la noche sangrienta en Takigakure. Después de sepultar a su madre en un bosque lejos de la aldea, merodeó sin rumbo fijo hasta que volvió a ver esos ojos que lo acecharon desde un principio. El poder y el deseo de un humano para cumplir sus metas es algo impresionante. Aunque, tú terminaste por matar al único ser que te quería. Cállate, maldito. Parece que di en el clavo, ¿eh? Yo puedo reunirte con tu madre, tan solo deja que te mate de forma rápida y sin dolor. Jamás. Debo redimir mis acciones mientras tenga fuerza y vida en mí. Haciendo uso de sus reservas de chakra Uzumakis, el capitán impuso una presión muy fuerte que comenzó a agrietar el paisaje, el cual finalmente fue destruido, dejando libre a Kaneki. Se dio cuenta que todo lo que vio no pasó en la vida real, solo fue una ilusión.
Varios demonios intentaron atraparlo, pero terminó matándolos con sus cadenas. Volteó hacia atrás, y vio que sus compañeros estaban totalmente quietos, siendo torturados mentalmente al igual que él hasta hace pocos momentos. El primero en ser liberado fue Kaido, quien al estar libre de la ilusión, tardó unos cuantos segundos en recobrar la noción de lo que era real, pero su compañero le explicó lo que sucedió, así que ambos se ayudaron entre sí para despertar a sus dos amigos restantes. Eren al ser liberado, despertó muy agitado y sudando por las imágenes que vio dentro de ese paisaje ilusorio. Roger fue a quien peor le fue, y despertó gritando del miedo. Quiso encajarse un kunai en su cuello, pero Kaneki lo detuvo a tiempo, y entre los tres lograron recuperar a su amigo. Estando emocionalmente sensibles, fueron emboscados por esas almas que desde que entraron los acechaban por los edificios y callejones. Pero el poder de los cuatro fue demasiado, así que no tuvieron problemas en quitárselos de encima. Retomaron su ruta original hasta llegar a ese castillo oscuro que solo hacía que cada cosa se distinguiese un poco por la armadura de Eren, quien la utilizó como fuente de luz para el equipo. Recorrieron el inmenso lugar hasta que llegaron a una sala de trono, donde su objetivo principal los estaba esperando, apoyando su cabeza con una de sus manos. Se tardaron mucho. Ya me estaba aburriendo, hablaba con burla la silueta en la oscuridad, viéndolos con sus ojos rojos que los cuatro ya habían tenido el disgusto de conocer. ¿Acaso esto es un juego para ti? Pregunta enojado Kaneki. Algo así. Pero ya están aquí, así que hay que comenzar la verdadera diversión, dice el enemigo aplaudiendo 2 veces y levantándose de su asiento. Eres un ser desagradable, avatar de 1000 llamas. Kagutsuchi. Endurecimiento de piel. Endurecimiento de piel. Demonio indestructible. Liberación asesina. Oh, jojojo, qué técnicas tan interesantes, lo suficientemente dignos para conocer el nombre de su verdugo. Me llaman Astaroth. La apariencia de Astaroth consistía en la de un hombre desnudo con manos y pies de dragón, y un par de alas emplumadas, adornando su cabeza con una corona. Ambos capitanes endurecidos atacaron por un lado diferente al duque, quien los detuvo con la palma de sus manos, dejándolo expuesto por el frente. Ahí fue atacado por Eren con su espada, pero Astaroth retrocedió lo suficiente como para evitar el tajo. Debajo de él salieron 2 cadenas que intentaron atraparlo, pero las evitó al saltar muy alto en el aire. Grave error táctico, ya que fue atacado por arriba por el puño gigante de Kaido, mandándolo hacia Roger, quien lo recibió con una patada giratoria que lo mandó a estrellarse hacia una pared. El demonio salió algo dañado del cráter en la pared, pero sonrió. Admito que no fue mala estrategia, Cállate, viejo bastardo, dice Kaneki aún muy enojado. El capitán de las cadenas comenzó a darle caza al demonio, quien de forma hábil y rápida evitó que las cadenas lo atraparan. Pero fue golpeado en la espalda por Roger, quien facilitó a su compañero la captura de Astaroth. Siendo apretado fuertemente por las cadenas sin forma de librarse, Roger lo golpeó de forma rápida y consecutiva en el abdomen, logrando debilitarlo en esa zona. El demonio liberó una ráfaga de poder por su cuerpo, consiguiendo hacer retroceder a las cadenas. Con unos cuantos movimientos de manos Astaroth comenzó a destruir el lugar, haciendo que los grandes pedazos de suelo y paredes floten de forma violenta alrededor de ellos, lanzando de vez en cuando pedazos de escombro a los 4. Los escombros comenzaron a pegarse al cuerpo del demonio, quien solo estaba flotando ahí, dejando que sucediera ese caos, tomando lentamente una forma humanoide, mayormente hecha de ese material negro del castillo, estando el cuerpo real en el centro, que brillaba intensamente al igual que sus ojos y boca. ¿Qué putas es eso? Kaneki estaba entre enojado y confundido. No lo sé, pero el verdadero se encuentra en el centro. Debemos atacar ahí, dice Kaido alertando a los demás. Yo soy Astaroth. Eres un pendejo. Le grita Roger al demonio con audacia. Intentaré exponer sus ojos. Cuando lo haga, atacúenlos. Explica Kaneki su plan, sacando más cadenas de su espalda. Dicho y hecho, los 4 se dispersaron para atacarlo de diferentes ángulos. Kaneki atacó de forma violenta y rápida los escombros que protegían a los ojos de Astaroth, hasta que por fin lo consiguió, dándole la oportunidad a Roger y Kaido de golpearlos con sus puños extra endurecidos. Esto consiguió hacerle mucho daño al avatar gigante.
Eren por su parte también destruía los escombros que protegían al verdadero cuerpo del monstruo, pero sin mucho progreso, por lo que retrocedió con Kaneki. Kaneki, necesito que expongas el pecho de Astaroth. Tengo una idea para sacarlo de ahí. Eren retrocede aún más, dejando a Kaneki y Roger frente al demonio. Más te vale que no sea algún plan suicida. Roger. ¿Sí? Tenemos que dejar vulnerable su pecho, ataquemos con todo. Claro que sí. Que comience la diversión. Roger sonríe y choca sus puños. Con la fuerza combinada de ambos capitanes, destruían los grandes escombros que resguardaban al demonio, quien desesperadamente manipulaba a su avatar e intentaba evitar que lo atacaran. Pero era muy lento, así que evitaron sus ataques fácilmente. Finalmente lograron quitar los obstáculos del camino. Eren, hazlo ya. Grita Kaneki. Perdón por hacerlos esperar. La voz de Eren se escuchaba desde arriba. Del cielo descendió Kaido transformado en dragón, quien llevaba a Eren en su espalda. A medio vuelo, el dragón fue rodeado por una armadura de fuego cortesía de Eren. El rugido de Kaido y Eren al unísono se hizo presente en el lugar, e impactaron en el pecho del Gran Duque, quien fue arrastrado por el dragón de fuego y estampado fuertemente contra el piso, causando un temblor en la zona. Kaido ascendió rápidamente, y de nuevo volvió a caer en picada hacia el cráter con mayor fuerza. Al desaparecer ese colosal dragón, Kaneki y Roger fueron hacia la zona del impacto, donde estaba Astaroth incrustado en el piso, inerte y sin vida. Su cuerpo ascendió hacia el cielo, y al igual que Cimeries, explotó en una nube negra que cubrió todo el lugar. Pero en vez de traer consigo un efecto negativo, provocó que en toda la zona se materializaran gigantescas cantidades de oro y riquezas en formas variadas. Desde monedas y cofres, hasta coronas, armas y armaduras. Definitivamente fue una batalla difícil, pero al final terminaron venciendo los capitanes de Esparta, quienes no sabrían qué decir cuando tengan que reportar todo lo que sucedió a su comandante. Por el momento, acamparían en algún lugar cercano para recuperarse.